cariño latinoamericano, pero no vamos a hablar de Simón Bolívar. Así como Se la llama intro robar. así como la intro Es de el Dúas y cariño de Termas. Latinoamérica. Robar. Tienes un punto. Pero Hablando eres de nuestro. Latinoamérica, también nos referimos a un lugar muy, muy peligroso, con una historia muy turbulenta, ¿no? Sí, 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 maestre Jesus. Total razón. Pero entonces, en todo caso, habría que ver los orígenes de lo que ¿De consideramos qué hoy? hoy Latinoamérica. Y uno de sus Cierto, padres fundadores, como puede ser Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar, como un padre amado y odiado por algunos y por otros. Es un personaje bastante peculiar y para en cada aspecto de su vida. Son de esos personajes que uno necesita para poder estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Son de esos personajes que la historia siempre nos muestra, ¿no? Siempre son Claro. quisquillosos, Polémicos. polémicos, Con luces y necesarios, sombras. luces y Son sombras. imprescindibles para el surgimiento de los países. Eso fue Simón Exacto. Bolívar. Simón Bolívar, si bien es ¿Estás un seguro? personaje O un sea, tanto controversial, en realidad fue un personaje muy importante para para el desarrollo y el surgimiento de los países en toda Sudamérica. Bueno, principalmente en el norte de Sudamérica. Y eso, ¿cómo comenzamos con Simón Bolívar? Como lo que ¿Qué es piensas de Simón Bolívar? como él comenzó desde arriba. arriba, arriba. ¿Desde O sea, arriba de quién? ¿No? yo no dije de quién tú. Tú dijiste arriba, Ah, eso se del norte, presta a ¿verdad? diferentes interpretaciones. Cierto, cierto. Bueno, habría que ver el contexto de cómo se ve a Simón Bolívar, tanto en el Perú como, como puede ser en Venezuela, Colombia y Ecuador, que es una mirada totalmente distinta, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo. Por suerte tenemos corresponsales en cada uno de esos países y estamos a la espera de las entrevistas Tu opinión, multitudinarias que han hecho. Sí, sí. cierto. Pero mientras van llegando ustedes, ¿qué opinan? ¿Quieres una mierda? A ver, mira, la imagen de Simón Bolívar está polarizada. Es ese amor-odio a través de la polémica, ¿no? Bueno, por lo que he visto, ¿no? Suele estar en el espectro de o un gran libertador, o gracias Simón Bolívar por liberarnos, o un ególatra que quería a su nombre poner toda Latinoamérica, todo el territorio conquistado, quería ser un nuevo Mesías, un nuevo Jesús. Ahora, dentro de esa polarización, ¿con cuál narrativa se sienten más atraídos? ¿Qué narrativa les resulta más coherente? Creo que a la mayoría de la población les gusta más les gustaría o nos gustaría recordar un Simón Bolívar más heroico, ¿no? Más tipo así, prototipo de héroe que se encarga, ¿no? De consumar y ser una pieza importante, como ya lo había dicho el doctor, eh, para las naciones sudamericanas. Claro, porque hasta la imagen de Bolívar que tenemos puede ser desde el que aparece en las figuritas, en la plaza, en las plazas, en las calles, inclusive en un país, o también o peleando con Superman, ¿no? Entonces, ese lado bueno de Simón Bolívar, ¿no? Ese es uno lo que quiere uno recordar de él, ¿no? Es la parte que diríamos que le podría agradar más a los demás, ¿no?
o sea, un fragmento de su vida que esté listo para introducirse en el discurso de toda una nación, o naciones en este caso. ¿Sabes? ¿Quién Sí, tiene? sí, sí, pero ¿sabes? Es curioso, pero en el Perú como que se siente más aprecio por don José San Martín, más bien. Y es curioso, bueno, cuando hablamos de Simón Bolívar o hablamos de estas dos corrientes libertadoras, hay que contextualizarlos y en el cual su contexto o en el contexto en el cual se encuentran para el Perú es esto de las independencias americanas, más específicamente la independencia del Perú. Sin embargo, Simón Bolívar entra dentro del juego de la independencia del Perú en la entrevista de Guayaquil. Esto previamente posteriormente a la ocupación de Lima por parte de don José San Martín. Es curioso, quería señalar eso, de que es curioso de que conozcamos un poquito más, o bueno, no es por mi parte, conozco un poco más de don José San Martín que de Simón Bolívar. Sin Tiene embargo, más aprecio por el sí, también se argentino. siente más aprecio y en cierto sentido, ya que, a ver, tampoco hay que decir de que don José San Martín se llevaba mejor con la élite limeña. También tuvo sus roces. Pero ¿por qué Simón Bolívar? Eso es lo que no me queda claro. Es verdad. Creo que es más por las batallas, ¿no? Las famosas batallas decisivas de Junín y Ayacucho. Pero, pero Simón Bolívar no es el único que participa. Ahí también hay otros personajes importantes. En Entonces, realidad, como Simón Bolívar no participa en Ayacucho. Simón Sus Bolívar no delegados sí. participa en Ayacucho, sí, es Sucre. Es, y mira, has entrado. De hecho, quisiera entrar un poquito a este momento donde Simón Bolívar llega al Perú. ¿Por qué? Porque tras la entrevista de Guayaquil, don José de San Martín le lega todo su ejército a Simón Bolívar para que él termine con la independencia. Pero ¿por qué San Martín se va? Se va principalmente porque la élite limeña no estaba de acuerdo con la ideología política, o sea, con esta idea de la monarquía constitucional que quería instaurar don José San Martín. Y don José San Martín, tras ocupar la ciudad de Lima, tuvo que soportar un tanto del asedio del ejército realista que provenía del sur, hasta que llegó a desgastarse, si mal no recuerdo, en una de las primeras batallas marítimas. Bueno, no tengo mucho recuerdo. Pero la cosa es de que tras la entrevista de Guayaquil, don José San Martín llega a Lima y antes de irse muere pues José Bernardo de Monteagudo. Y eso como que le da el primer paso para que don José San Martín diga, bueno, nos tenemos que ir. Bueno, me tengo que ir. Aquí ya me di cuenta que no me quieren. Entonces él se va. Él se va, no sin antes de instaurar el primer Congreso Constituyente. Entonces, esta parte es muy interesante en la historia del Perú, porque 3 años más o menos duró, o 2 años duró más o menos, el intento de los peruanos, de los nuevos peruanos, para gobernarse a sí mismos. Entonces, aquí es donde empiezan las campañas a puertos intermedios, que terminan siendo un fracaso total. Y no solamente eso, sino que un grupo de soldados de don José San Martín que se pasaron para el lado patriota, vuelven a regresar al área realista debido a que no les habían pagado. Y aquí y esta es la parte donde Simón Bolívar viene, porque tras ser ocupada la ciudad de Lima, mejor dicho, los propios limeños buscan a Simón Bolívar y lo llaman. Y ahí es donde se cuenta pues esta historia de que Simón Bolívar llega, lo celebran su llegada, como que si fuese, como que es el salvador del nuevo Perú. Entonces, ese es el primer paso, ese es el primer punto donde Simón Bolívar llega al Perú. Y esa es la llegada. o sea, con Bolívar entonces llega la patria, por así decirlo, llega la nueva esperanza. Prácticamente sí, sí. Justamente
lejos del personaje, bueno, de lo que haya sido históricamente Bolívar, entonces ya su llegada mismo ya crea ya un discurso ya de fiesta. Entonces, no debería, si ya tenemos un antecedente no, de fiesta, de alegría, de esperanza, de optimismo, entonces no nos debería sorprender tampoco que la batalla de Junín o la batalla de Ayacucho, donde él participa en una y luego en otra no, entonces no nos debería tampoco de sorprender que se siga manteniendo la línea de, de optimismo, la línea de libertad, no, esta línea de libertad del yugo español o esta idea de seguir manteniendo la llegada de la patria, por así decirlo. Entonces, me parece interesante lo que mencionas porque se sigue teniendo una vigencia de Bolívar con la idea de la alegría, ¿no? Con esta nueva vida que llega con Bolívar, por así dimensionarlo. Sí, Pero, sí, en Pero realidad, cosa que no en realidad, funciona, cosa que no pasa con San Martín. Porque sí, 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 cuando tú piensas con San Martín, piensas en el 28 de sí, sí. julio, en un día, una fecha. O sea, no, 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 más hablando bien, desde el presente. Pero no tiene más celebraciones que actualmente en el Perú. Por ejemplo, hay que entender una diferencia entre ambos personajes, que San Martín no llega con la fuerza suficiente para expulsar a los españoles, a las fuerzas realistas. ¿Por qué? Porque depende del gobierno de Chile y de Argentina, que son las Provincias Unidas en ese momento. Pero en cambio Bolívar es líder directo de la Gran Colombia, cosa que le da mayor capacidad de movilizar fuerzas hacia el Perú, ¿no? Y pero, totalmente está más cerca. pero cuando llega, también tenía sus propios problemas, también tenía sus propios problemas ahí en el territorio, en la Gran Colombia. Pero mira, hay que aún seguimos con esta comparación, porque mira, tú comparas la llegada de Simón Bolívar al Perú comparas con la llegada de don José San Martín, hay un contraste completamente diferente que cobra su sentido en el contexto en el que se encuentran. Bueno, en el que se encuentra específicamente la ciudad de Lima. Porque cuando hablamos de Perú, no hay que hablar del Perú como tal en ese momento, hay que hablar como Lima, la principal protagonista en ese territorio. Entonces, don José de San Martín llega a la ciudad, a una ciudad, pero una ciudad con miedo, con temor, con incertidumbre, mientras que con incertidumbre porque este nuevo líder va a llegar y qué es lo que va a hacer, porque muchas veces la propaganda limeña conservadora lo veía como un bárbaro, pero en cambio, la, cuando ya se consolida, digamos así, la independencia en Lima, Simón Bolívar llega en el contexto, pero esta vez de miedo, pero un miedo totalmente diferente, porque ahora son los patriotas que tienen miedo del regreso de los realistas y a las represalias. Por eso a Simón Bolívar se lo toma ¿cómo se llama? Por Salvador, por así decirlo. Sin embargo, la idea de, la idea de gobierno de Simón Bolívar también va a ser no parecida a la de José San Martín, pero sí va a contestar bastante con la de los propios republicanos de ese entonces, que querían un gobierno más liberal, mientras que Simón Bolívar quería un gobierno más dictatorial. En otras palabras, quería que Perú perteneciera a la Gran Colombia. Esas eran Cuando sus él, intenciones. cuando Sí, él sí, sí. llega, Entonces, es en ese momento, eh, ¿sí? Es en ese no, momento donde las ideas de Simón Bolívar con las ideas de los republicanos limeños de ese entonces chocan. Y esa relación va a menguar poco a poco. Pero no sin antes entregarle el poder, el Congreso Constituyente, creo que es el segundo Congreso es Constituyente. lo que digo, le Sí, dieron el el poder segundo dictatorial, Congreso Constituyente, no sin antes le entrega todo el poder absoluto a Simón Bolívar. Así es, sí, sí, sí. es que él desde el comienzo ya se muestra con fuerza. En Guayaquil le dice a San Martín
bienvenido a las tierras de la Gran Colombia. No, no hace ver el territorio neutral, ¿no? Sino hace ver la superioridad que él tiene sobre San Martín. En todo caso, creo que se ve más como alguien iluminado, engrandecido por su propio ego. Engrandecido también porque por los momentos en la historia que le ha tocado vivir. O sea, yo sigo manteniendo la idea de que parece que la vida de Bolívar es mucho más, se parece más a un héroe griego que que la vida que de San Martín. Incluso creo que ahorita creo que Creo que en, se ve en como el, un en el, hombre en con el, un destino manifiesto. algo así, con un destino, con un hombre como destinado a la grandeza. Porque por más que, obviamente, son contextos distintos, pues, ¿no? Hay, La ocupación española es muy diferente, pues, ¿no? Como, por ejemplo, cuando o sea, el virrey ya se había ido al Cusco, se había ido de Lima, ingresa a San Martín en secreto, de arriba a Paracas, y luego se va a Lima. O sea, no es diferente, pues, ¿no? El contexto. Pero los momentos en que la sociedad, las élites, las generaciones después empiezan a heroizar, si puedo usar el término, los episodios de la vida, hacen que Simón Bolívar suba a comparación don José de San Martín. Obviamente, pues, ¿no? En el contexto en el que ellos viven, pues, desde su época, pues, ¿no? Son vidas completamente distintas y hay muchos factores a analizar, pero mirando desde nuestra época, parece como que la vida de Simón Bolívar es, como ya has mencionado, estaba como destinado, por decir esa palabra, a brillar más que San Martín, inclusive actualmente. Bolívar sigue generando polémica, buena o mala, más que San Martín. hay un relato, no estoy seguro si es 100% verídico, que dice que Bolívar y el príncipe de Galicia, creo, que fue posteriormente el rey de España, Fernando, creo, se conocieron y cuando eran niños, Bolívar, accidentalmente lo golpeó, ¿no? No sabría si confirma esta información, pero también creo que es una forma de acotar. Ajá, además también de eso, a Bolívar también se le recuerda como esos pequeños noticias de época de que era un poco coquetón y ya, pues entonces es como el héroe, ¿no? El héroe, ¿no? Gana en la guerra, gana en el amor, por decirlo así. También hay relatos que en varias batallas en Venezuela y Colombia, Simón Bolívar terminó escapando. Incluso Como, algunas que se ganaron. como todo un héroe, como todo un Como héroe, todo un héroe. como todo un héroe. Entonces la vida de Simón Bolívar va subiendo y San Martín va eclipsándose por esa parte. Y creo que eso es una de las razones por la que hoy más se recuerda más a Simón Bolívar, ¿no? Incluso tiene dos fechas en las que él está, las dos batallas de Junín y Ayacucho, en las que él está altamente relacionado, por no decir está en las dos. Entonces, son actualmente feriados, o sea, en el Perú, o sea, 6 de junio y el 9 de diciembre. O sea, actualmente, en el Perú de hoy, se sigue poniendo la figura de Simón Bolívar como un héroe, ¿ves? En cambio, no pasa lo mismo con los otros, ni siquiera con héroes, con próceres o mártires más atrás, o sea, ni siquiera con el propio Tupac Amaru. O sea, sigue siendo Bolívar una pieza, el héroe, por así decirlo, entre comillas, más importante de la República del Perú
o de América, si quieren saber, si quieren pintarlo así. En Es el Perú que eso, en el Perú eso es un poco plausible. Eso es un poco diferente. No, en el Perú es un poco diferente, ya que como lo dijeron, lo dicen en algunos historiadores, lo dicen que el Perú no tiene padres fundadores. El Perú no tiene a un, ¿cómo se llama? A un ideólogo que se haya mantenido en el Perú y que haya llegado a su conquista. Tupac Amaru muere, Cela también fallece, Pumacagua muere. Entonces todos estos próceres terminan fracasando en su idea de libertad. Sin embargo, sin embargo, Simón Bolívar, que son los líderes generales, por eso que ellos son los protagonistas, porque Simón Bolívar y don José San Martín son los generales principales, aquellos que recae la responsabilidad de llevar la independencia a cabo. Entonces, cuando hablamos de héroes en el Perú, no hablamos de un solo héroe, no hablamos de un solo héroe que es el que tiene más, que es el que más importante. No, hablamos de dos personajes principalmente en la independencia del Perú, que sería Simón Bolívar y José San Martín. José San Martín, el que llegó primero, y Simón Bolívar, el que la termina. Sin embargo, y ya los otros generales, como Sucre, por ejemplo, no se habla tampoco de O'Higgins, que es bueno, por ejemplo, O'Higgins es, por así decirlo, el fundador ¿cómo se llama? De Chile. Tenemos a Belgrano, que también es como uno de los padres fundadores de Argentina. Tampoco se habla Allá de Miranda. se retira del Perú. Miranda tampoco se habla. Claro, sí, pero todos los argentinos. Pero sí, es sí. que hay un contraste Entonces, personajes que se bastante. quedaron dentro, entonces personajes que se mantenieron, pues tenemos a Miller que viene de las campañas de don José San Martín, Sucre, y también hay que mencionar también acá de que en las batallas contra el ejército realista, también participan personajes históricos que en el futuro se volverán presidentes del Perú. Aquí tenemos pues, a Agustín Gamarra, aquí tenemos ¿cómo se llama este presidente? José de la Mar. Ramón Castilla. Ramón Castillo sirvió como Ramón de Castillo nada sí, muy realista. jovencito, pero, Sí, claro. pero era muy jovencito. Entonces, es más, Ramón Castilla, Pero estaba tengo vivo. entendido de que tenía también Mario Ignacio de Vivanco, también peleaban codo a codo como amigos, por así decirlo. Otra cosita también es de que, hay que decir, esto referente a los héroes del Perú, que es principalmente, esa es la idea, esa debe ser la idea principal, que en el Perú no hay un héroe máximo o protagonista. Peruano. Sí, en el caso peruano, bueno, ni siquiera son peruanos, porque José San Martín es Los seres argentino máximos, y... ¿ah? San Martín y Bolívar, que no son Sí, peruanos. sí. Es más, y si quisiera mencionar a un peruano que sería, por así decirlo, el padre fundador, o por así decirlo, sería Pedro Bernardo, no Monteagudo, ¿cómo se llama? El primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero, que sería como el primer presidente, que también tenía ideales patriotas, pero que justamente en este intento de gobierno que tiene el Perú, como gobierno bebito, gobierno joven, termina rebelándose contra el Perú, termina rebelándose y hace su propia capital en Trujillo, trata de otra vez volverse a negociar con los realistas para que otra vez vuelva a ser el virreinato del Perú, como que hay una traición de este héroe. Sí. Luego en el Congreso, o sea, en el primer Congreso Constituyente, teníamos a Bernardo de Monteagudo, pero lamentablemente es asesinado. Pero por el lado de la derecha, pero por el lado de la izquierda tenemos pues a José Faustino Sánchez Carrión, pues, que es de esta rama liberal, que choca con José de San Martín y que se mantiene incluso. Otro héroe, no héroe, sino que participó, que no sé si es peruano o creo que es peruano, es Pando, algo así se llamaba, Pando, que cuando termina la independencia y ocurre este desastre de la anarquía militar, se regresa a España y se enfada.
no me acuerdo el nombre ahorita. Pero quiero que quede esta idea de que no hay héroes, no hay un héroe protagonista. Ahora, Totalmente de ahora, acuerdo. don José El San tema es Martín, que ver digo, las Simón Bolívar, diferencias entre San Martín y Bolívar. ¿ah? Hay una total diferencia. ¿Por qué? Porque San Martín se va como un héroe, pero Bolívar, 1828, se va mal, totalmente rota sus relaciones con el Perú, ¿no? Sí, también eso, pero no, está Estamos viendo bien, el está contexto bien, nomás, su repercusión. sí, está bien, en realidad no se podría, o sea, sí hay un estimado, o sea, entre quién hizo más o quién hizo menos. Mm, Hay que decir también de que la independencia en el Perú no se podría haber dado si don José San Martín no hubiese llegado a Lima y hubiese puesto en jaque el gobierno virreinal en el Perú. O sea, sin San Martín no hay Bolívar y sin Bolívar no hay Perú. ¿Entienden, chicos? O sea, yo no le Yo pondría considero como, que yo no le pondría, eventualmente Bolívar hubiera llegado al Perú. sí, Bolívar llega al Perú, como dije, porque lo No, pero, llaman, o sea, pues, digo, porque a el pesar de Perú está que en Por peligro. San invitación. Martín no viene. Sí, como invitación. Aparte, digamos que Bolívar tenía tiempo libre, también fue porque, como les dije, también en Colombia también tiene sus problemitas. Ellos también tienen sus propias, ¿cómo se dice? Sus propios problemas. Sus propios problemas. Entonces, sí, algo curioso que ustedes han mencionado es comparar a Simón Bolívar con un personaje griego. Yo no lo compararía con un personaje griego, más bien yo lo llamaría un poco bonapartista con esta idea de conquistar, expandirse demasiado. O sea, Simón Bolívar, en su ideología, él quería construir una nación panamericana en el cual uniese, porque cuando se consolida el Perú tras la batalla de Ayacucho, lo que buscaba Simón Bolívar era crear un país unificado gigante en Sudamérica, que incluye Bolivia, a Perú, la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Colombia, y Panamá, para poder contrastar esta idea no tanto, para poder contrastar esta idea con Estados Unidos, que también estaba creciendo en ese momento. Pero yo le llamaría un bonapartista. Sí, sigo hablando en la Es línea de Simón que Bolívar, por supuesto. él se No, pone yo a la ya cabeza de ese hablaba, nuevo Estado. es que yo decía, mi comparación era más de Simón Bolívar como un héroe visto desde el presente, como vemos a Simón Bolívar. No desde no desde la época de donde el, el contexto, en la época en la que él vive, sino en cómo se ve ahora a Bolívar, que se asemeja más a un héroe griego, ¿no? Con todas las Por la famosas. tragedia. No, ¿Por la tragedia te refieres? por la tragedia, por su tragedia, sí, ¿no? Por esa parte, y más que todo, por las batallas de Ayacucho y de Junín, porque es donde él aparece, participe o no participe, él aparece. Inclusive en las celebraciones del Bicentenario, él aparece. En la batalla de Ayacucho apareció alguien ahí vestido de Simón Bolívar. Él es Sí, el que pero, aparece, pero él es el examinemos que se también lleva, él es Fue el que se lleva algo del todo. momento, real. sí, pero examinemos también Es esa palabra como, del es héroe como griego, Napoleón con su cuadro porque de a un diferencia caballo de, montado cruzando los Alpes. Un héroe griego que está destinado a la grandeza, hace un acto heroico, se convierte bueno, y ya pues, ¿no? Tiene su momento, pues, ¿no? Épico, y adquiere riqueza. Algunos, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo pasa, pues, ¿no? Con Simón yo lo Bolívar. compararía más bien el héroe griego con esta idea de la heroicidad, pero la principal diferencia entre los héroes griegos y Napoleón Bonaparte, con lo que quiero comparar, es que estos héroes griegos son más bien, no son líderes, serán pues líderes desde pequeñas fragatas o pequeños soldados valerosos o algunos generales, pero no terminan siendo líderes. Más bien, Simón Bolívar
todo lo contrario, sí se convierte en líder y tiene una ideología de por medio que controla. ¿Quién no se convierte en líder? ¿Los héroes griegos? Los seres griegos no tienen, Sí no son líderes. Por ejemplo, Aquiles es un príncipe, aquí, tiene una legión. Igual también Héctor, igual también pero son como Teseo. O sea, generales, pues, son como es que no generales. existe pues, el término pues, en esa época, pero Pero tienen Bolívar gente es a un su poder. general. Claro, Y era muy bueno. o sea, Bolívar tiene gente con él, o sea, viene con él tiene su gente, pero los héroes griegos también tienen su gente, ellos no van No, solos. no, o sea, no es como que ganan una batalla solos, sacando su espada, matando a 1000 personas. Claro, Sí, no, pero mira, no. también comparemos esto ¿cómo se llama? De la batalla de Junín y Ayacucho. Eh, ¿Bolívar es el héroe de Junín? No, ¿Bolívar totalmente es no. el héroe de Ayacucho? No. Más bien es Sucre es el héroe de Ayacucho. Y de Y- Junín es un tal, ay, no sé, no me acuerdo su nombre, pero no es Bolívar. Y aquí pero tenemos todo siempre y se los sucres recuerda, pero ¿ah? siempre se recuerda a las cabezas. Siempre se recuerda a las cabezas, a quienes están al mando, al personaje principal. Nunca se recuerda no, se opaca, se minimiza, se eclipsa a estos personajes, ¿no? Es Que que, ayudan o aportan a que el hecho suceda. Como por no, es ejemplo, que en batallas es distinto. Una guerra pero, la gana Bolívar, ¿no? pero, Pero la batalla, ¿quién la ganó? pero actualmente no se ve así, ¿entiendes? Y eso es a lo que yo voy. Yo no estoy juzgando si está bien o si está mal. Yo lo que estoy resaltando y enfatizando es cómo se ve a Bolívar hoy. Y es así, y es así como se ve, como el héroe. Es un debate aparte, yo pienso. Pero sí, también hay que negarlo. Bolívar tiene sus características, sus propias características de líder. Y no sé, la verdad, aquí podría discrepar un poco referente a lo que es un héroe, lo que no puede ser un héroe. Por ejemplo, Sucre fue considerado un héroe. Podrías ponerlo a la par Pero, que ¿cómo se Bolívar. mira, cómo se mira hoy a Sucre? O sea, ¿cómo se mira hoy a Sucre? ¿Qué dicen hoy de Sucre? No es que Como como, un héroe. Nada. no es No se como le que, No es considerado un héroe. recuerda. es que no importa cuántas No, veces, o sea, sí, pero no se le recuerda. exacto, Sí, eso es a lo que yo me A voy. O no sea, le Bolívar sí se le recuerda recuerda. al así es estudio, como se ve, así es como se ve a los héroes. Mucho O tiempo sea, tú después. le preguntas a cualquier persona en todo el Perú, No te va a existe, decir, no ¿quién sería existe el dictador O'Higgins. del Perú? Ah, sí, Simón Bolívar. Vas a preguntarle, ¿y Sucre? ¿Quién? Y O'Higgins, Miller, Eso te van a responder. Miranda, no existen. ya, Pepe, pero No ahí existe hablamos de un eso, tema general. aparte, que es el tema de la discusión. Y eso ayuda a glorificar la figura de Bolívar, Sí, ¿entiendes? claro, principalmente porque Bolívar es el héroe principal, como he dicho. O sea, es el Exacto, general, el líder, el responsable. O sea, El héroe. pero aquí hablamos de un tema aparte, que es el problema de la difusión de la historia. Que es exacto. el problema. O sea, si no se habla de Sucre, no es porque no haya sido un héroe, sino es porque la gente no lo conoce y no lo ha estudiado, no lo conoce ni siquiera de nombre. Si no hablamos de O'Higgins, si no hablamos de Carratalán, creo que era, o Valdés. Creo que se habla Es más de Simón por- Bolívar por su impacto en sí, el sí, o sea, es periodo el más reconocido, es el post-independencia líder, incluso. pues, responsable. Y eso, pues, uh, sin embargo, también hay que decir de que Sucre estaba bajo las órdenes de Bolívar. Y Pero, sin o sea, no Sucre es no que hay Ayacucho y sin Bolívar no hay Sucre. ¿Entendemos esto? Bolívar no estaba dirigiendo la batalla desde Lima o donde estuviera. Algunos consideran que Sucre es como el discípulo, como el aprendiz de Bolívar, algo así. Pero también, también hay que ver que la relación entre Sucre y Bolívar no es complicada, es humano, por así decirlo. En sus cartas ahí se menciona cómo Sucre hay veces contradice, se pelea, aconseja y felicita, o pide consejo a Simón Bolívar y viceversa. Y entonces como que había una especie de respeto mutuo entre ellos dos. Es más, la orden que ¿cómo era? Simón Bolívar no da la orden de avanzar hacia Ayacucho, a Sucre, porque temía que Sucre perdiera en batalla, porque
porque el ejército realista, para 1824, era, era enorme, era gigantesco. Y el sur peruano, las sierras, la sierra, y ¿cómo se llama? Y los abastecimientos de Bolivia, abastecían a los ejércitos realistas. Entonces, ahí tenemos un contrapeso tremendo. Y ahora, por qué la batalla de Ayacucho es tan importante y Bolívar es tan protagonista en esta batalla? Principalmente porque esta batalla no se veía como una victoria. Sucre le evalúa y ya que no tenía otra opción, los habían agarrado, por así decirlo. Entonces, de hecho, el ejército realista en Ayacucho era superior al de, al de Sucre. Entonces, que esta victoria se haya podido llevar a cabo da muchos puntajes. Muchos puntajes. Ujú. Todos Sí. estos, Ahora, la Quiero haber pregunta es, visto ¿por qué Bolívar es tan odiado en el su Perú? llegada en el Perú. Sí, sí, sí. No, pero ahora Bolívar, ¿por Que qué es tan... en la batalla, muchos de los oficiales eran, eran familiares, se conocían. Sí, 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 sí. Hay un abrazo previo todavía, así como la tregua de Navidad. Igualito ocurre en Ayacucho, donde creo que minutos antes de la batalla, o creo que un día antes. No, creo que sí es horas antes de la batalla, donde algunos soldados se abrazan, por así decirlo, que eran hermanos ya o ves, familiares. estos episodios más del abrazo hace resaltar más la figura de Bolívar, esté presente o no esté. De hecho, de hecho, es curioso la batalla de Ayacucho, principalmente porque se sabe que en el bando realista había más peruanos que en el bando patriota. O sea, en el bando patriota tenemos colombianos, chilenos, argentinos, extranjeros y uno que otro soldado peruano, pero en el bando patriota prácticamente la mayor parte eran peruanos. Y es más, la bandera que llega al final de la batalla de Ayacucho no es la bandera peruana, es la bandera colombiana. Sí. Sí, sí, sí. No, pero aún así es un héroe. Perú, ¿cómo se llama? Eh, Perú le debe a Bolivia, Perú le debe a Bolívar, sí, pero también Bolívar contrastaba bastante con la soberanía del propio Perú. Como les dije antes, lo que, lo que Bolívar pretendía era quedarse con el territorio boliviano, Perú, para la Gran Colombia. Esa es Algo la que los parte de la liberó. tragedia, esa es la parte de la tragedia que mencionas. Tragedia porque Bolívar El, tampoco respeta, pero el, tragedia también porque Bolívar no respeta esta idea de soberanía del propio Perú. O sea, Perú tiene su propia soberanía. Su Tienen como Congreso un tiene estado satélite. sí, el Congreso, vivió para convertirse en un villano. sí, 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 sí. Pero también Guayaquil Bolívar debía ser del instaura Perú. esta idea de las intendencias. Cuando Bolívar se queda como dictador vitalicio, de hecho la UNSA, el Colegio Independencia, y creo que el Cementerio de la Pacheta también, son precisamente órdenes de Bolívar. Son precisamente Uh-huh. órdenes de Bolívar para la construcción de estas. El sistema de intendencias. Ahora aquí viene la cosa. Una vez que se va Bolívar, es ahí donde empieza el caos, donde ahora les toca a los peruanos volverse a gobernar una vez más. Y se van a ver los mismos, las mismas problemas que tenían en esos 2 añitos antes de la llegada de Bolívar. O sea, oposiciones, luchas entre liberales y conservadores, y todo eso se va a volver a repetir, pero a una escala mayor, porque esta vez los peruanos son los que tienen el Es que esa es la poder. diferencia en que vengan a Absoluto. liberarte o que tú te liberes. Sí, Pueden decir cualquier cosa de la independencia estadounidense, que fue por beneficios económicos, no querer pagar impuestos, pero ningún estado nace, creo que con un nacionalismo firme. sí, sí. No, el Perú tardó bastante. Es más, Y se la idea forma. de la confederación, si la Confederación Peruano-Boliviana cayó tan bien en el Perú, fue precisamente a estos primeros años de república, donde la idea de nacionalidad no estaba completamente consolidada. A mí me gusta compararlo esto con los italianos. Los italianos también
cuando se crea Italia, no se une, no se consolidan como país, también tienen sus propias desigualdades, por así decirlo, diferencias. Totalmente. El sur es agrícola, el norte es industrial. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y en el Perú ocurrió lo mismo también, pues. Es más, yo me atrevo a decir de que el sur peruano llega La tarde a la independencia italiana independencia. fue más ordenada, Sí, no, no tanto. Bueno, sí, fue sus mucho más principales ordenada. son... mm, es que, ¿qué pasa? Aquí es donde viene pues la política. La política es el consenso pues entre varias partes. Entre varias partes para tratar de buscar algo homogéneo. Entonces, yo considero que bueno, Arequipa, el sur peruano, incluyendo la parte de Bolivia, ¿no? Llega tarde a la elección de gobierno. Es por eso que cuando se sella la independencia en Ayacucho, resulta que todo el sur peruano ahora es parte del otro bando. Ya, ¿y cuáles son las reglas de este bando? Ah, no me gustan. Entonces ahí es donde empieza una oposición, una pelea, una serie de conflictos entre el sur peruano con el centro. Quizás el norte también, pero bueno. Ah, sí, Trujillo se independiza antes. Solo hay que decir eso. Pero Bueno,